En un laboratorio de química podemos tener varios tipos de reacciones. Algunos van a desprender mucho calor. Otros necesitarán de energía para poder activarse. Todo este tipo de reacciones vamos a tener que calcular una variable importantísima, la variable de entalpía. Hoy aprenderemos a calcularla en diferentes reacciones. Estudiaremos los fenómenos termoquímicos que se involucran con esta variable y aprenderemos a utilizar la famosa ley de Hess, que nos permitirá predecir el cálculo de las diferentes entalpías en las reacciones químicas. Bienvenidos a otro capítulo de la química en tu vida. La entalpía, simbolizada por la letra H, representa el contenido calórico de una especie química. También nos va a dar todos los efectos energéticos de mayor importancia en una reacción que están relacionados con la ruptura y formación de enlaces. Romper un enlace necesita cierta energía, pero formarlos necesita más bien que libere esa energía los cuerpos. La entalpía, realmente en la química, calculamos la variación de la entalpía en un sistema químico, también conocido como el delta H. El delta H va a ser igual a los productos resultantes, o como vamos a llamar H2, menos la entalpía de los productos reaccionantes que llamaremos H1. La expresión matemática que queda sería delta H igual a H2 menos H1. Las unidades que utilizamos para la variación de entalpía serían Joule sobre mol y calorías sobre mol. Recuerda que las unidades de energía están relacionadas con el Joule o con las calorías. La entalpía recibe designaciones complementarias que nos van a indicar el tipo de fenómeno que están ocurriendo. Por ejemplo, tenemos la entalpía de combustión, que es la variación de la energía que ocurre en un fenómeno cuando juntamos los elementos con el oxígeno y se produce el CO2 más agua. Esos son fenómenos que ya has estudiado en encuentros anteriores. Luego tenemos la entalpía de neutralización, que ocurre cuando juntamos el ácido y la base y hay una liberación de la energía o que necesitamos una absorción de la misma. La entalpía de formación va a ser aquella variación de la energía relacionada con la síntesis de reactivos. Y por último, la entalpía de disociación, que van a ser cuando hay esa variación de la energía en procesos de separación de los reactivos o compuestos. Tenemos las reacciones endotérmicas, que absorben calor o ganan energía. Y también tenemos otro tipo de reacciones que son las exotérmicas, que son las que desprenden calor o, en su defecto, pierden la energía. En una reacción endotérmica tenemos que el nivel energético de los reactivos está por debajo del nivel energético de los productos y para que ocurra la transición de reactivos a productos tenemos que llegar a una cúspide gracias a un complejo activado que llegamos con un cierto nivel de energía. Ese nivel de energía lo conocemos como energía de activación. Cuando los reactivos acumulan cierto nivel de energía, ocurre la transición. Y luego de que ya llegamos a lo que conocemos como el complejo activado, complejo de transición, hay un desprendimiento leve de la energía hasta llegar a los productos finales. En cambio, en las reacciones exotérmicas, los reactivos poseen mayor nivel energético que los productos. Y para llegar a la transición o al complejo activado, también tenemos que llegar a un nivel de energía necesario para que ocurra el complejo activado. Pero, en este caso, es mucho menor que en las reacciones endotérmicas. Y cuando ocurre ese cambio,
La liberación de la energía para que alcancemos los productos es mucho mayor. Por eso es que se siente mucho calor en este tipo de reacciones. Hay una liberación desproporcionada del calor. Cuando ya las reacciones químicas involucramos el nivel de energía o en qué fase están los elementos, ya estamos hablando de ecuaciones termoquímicas. ¿Y cómo se representan las ecuaciones termoquímicas? Veamos. Primero, hay que indicar al lado de cada sustancia su estado físico. En este caso, fíjense en este ejemplo, tengo el hidrógeno gaseoso, un medio del oxígeno gaseoso y el agua en su estado líquido. Luego, se debe señalar la variación de entalpía en el proceso. En este caso, siempre lo vamos a colocar en la parte derecha de la reacción. Y, por ejemplo, en esta situación, podríamos decir que la reacción del hidrógeno gaseoso con el oxígeno gaseoso nos va a dar una variación entálpica de menos 68,3 kilocalorías. Luego, también hay una propiedad de las ecuaciones termoquímicas muy importantes, que se pueden invertir, siempre y cuando cambiemos el signo de la variación entálpica. Fíjate tú en este caso, el agua líquida pasa a hidrógeno gaseoso más un medio de oxígeno gaseoso si le cambio el signo a la entalpía, es decir, 68,3 kilocalorías. Es decir, le estoy invirtiendo energía a este proceso. Entonces, una variación entálpica negativa implica reacción exotérmica y una variación entálpica positiva nos indica absorción de la energía. La ley de Hess es una aplicación de las ecuaciones termoquímicas en donde nos dice claramente que uno puede construir una reacción global en función de reacciones parciales y la suma total de las reacciones parciales entonces nos construye una reacción que a lo mejor en el laboratorio no tenemos los implementos para elaborarla, pero gracias a que podemos realizar las reacciones parciales, podemos simular o emplear teorías para calcular una reacción global en términos de calor. Supongamos este ejemplo. Si yo quisiera tener el hidrógeno gaseoso más un medio del oxígeno gaseoso para dar el agua líquida, yo podría utilizar las siguientes reacciones parciales. El hidrógeno gaseoso más un medio de oxígeno gaseoso para dar agua gaseosa, que conociendo en el laboratorio obtuve una variación entálpica de menos 57,8 kilocalorías. Y a la vez conozco que el paso de agua gaseosa a agua líquida desprende una cantidad de energía de menos 10,5 kilocalorías. Entonces, cuando hacemos la suma algebraica de estas dos ecuaciones parciales termoquímicas, podemos obtener la ecuación global. ¿Cómo? Bueno, si yo agarro y sumo las entalpías, me va a dar un total de menos 68,3 kilocalorías y el agua gaseosa que utilizaba una como producto se me puede eliminar de la otra que la utiliza como reactivo. Y así entonces puedo sumar y hacer la ley de Hess posible. La variación de la entalpía la podemos calcular como la diferencia de la entalpía de los reactivos menos la entalpía de los productos. Pero en una reacción química tenemos muchas entalpías porque tenemos varios productos por lo general y varios reactivos. Entonces realmente la delta H de una reacción va a ser la suma de delta H de formación de los productos menos la suma de delta H de formación de los reactivos. Por ejemplo, vamos a calcular la variación de entalpía de la siguiente reacción. 2 moléculas de monóxido de carbono más oxígeno para producir 2 moléculas de dióxido de carbono. Para poder resolver este ejercicio tenemos que ir a una tabla donde se dicen las diferentes variaciones de entalpía de formación para varios productos.
En este caso, cuando acudimos a la tabla, observamos que el ΔH de formación del CO2 es de menos 393,7 kJ. En el caso del COO es de menos 110,5 kJ y en el caso del oxígeno es de 0 kJ. Aplicando entonces la ecuación de ΔH de reacción, podríamos decir que tenemos que sumar todo lo que es de productos. En este caso es CO2 y como existen dos moléculas de CO2, multiplicamos 2 por el ΔH de formación de CO2. Ahora, en los reactivos tenemos tanto oxígeno como monóxido de carbono. Entonces, hacemos la sumatoria. Como tenemos dos moléculas de monóxido de carbono, multiplicamos el ΔH de formación del CO por 2 más el ΔH de formación del oxígeno porque nada más tenemos una molécula de O2. Haciendo las sustituciones pertinentes, 2 por menos 393,7 kJ menos 2 por menos 110,5 kJ más los 0 kJ, nos obtenemos que en los reactivos la sumatoria, que nada más es CO2, es de menos 787,4 kJ más 221 kJ, que es lo que me dio de reactivos. Al hacer la suma algebraica me da 566,4 kJ la variación de entalpía en la reacción de formación del CO2. Acabamos de descubrir qué es la entalpía y vamos a relacionarla con el contenido energético de las especies químicas que conforman a una reacción. Vimos cómo son las reacciones endotérmicas y las reacciones exotérmicas. Las reacciones exotérmicas van a ser aquellas que van a desprender el calor y cuya variación de entalpía es negativa. En cambio, las endotérmicas van a ser aquellas que necesitan absorber el calor y cuya variación de la entalpía es positiva. Descubrimos que con la ley de Hess podemos utilizar diferentes reacciones parciales que se pueden sumar para hacer una reacción global y así poder calcular la cantidad de energía que desprende o absorbe una reacción termoquímica. Porque recuerda, la química reacciona contigo.